Y bueno, pues ya les platiqué toda la parte de las áreas, el espacio, lo que tiene que ver con el terreno, y está muy padre, pero pues eso, independientemente de si es sustentable o no, pues se necesita, ¿no? Pero ya nos vamos a la parte de cómo adapto mi casa y cómo elijo o cómo elijo las ecotecnologías en el caso de una remodelación o en un caso de una vivienda. Acá atrás les pusimos algunos ejemplos, pero la parte más importante es si es posible que el origen de tu construcción tenga un diseño sustentable, eh, para que sea mucho más fácil y no tengas que adaptarlo, sino que desde origen esté así. Si hoy ya no es posible, bueno, hay algunas soluciones, pero siempre tienen algunas limitantes. Entonces, bueno, ¿cuáles son los elementos que van a facilitar la vida sustentable? El diseño bioclimático, un poco lo platicábamos al inicio, las orientaciones, el uso de materiales adecuados según la necesidad. Eso también nos va a ayudar muchísimo, que exista una ventilación cruzada que nos ayude a regenerar el aire. Esto también es súper importante. Por los aires acondicionados y demás, dejamos de utilizar, bueno, incluso se hicieron edificios que no tenían ventilación natural y bueno, esto genera una serie de problemas. Tenemos también un video sobre el edificio, el síndrome del edificio enfermo, que no es que el edificio esté enfermo, sino que te enferma el vivir ahí. Si lo quieren ver, pues ahí está, pero tiene que ver justo con estas tres cosas. En el diseño también podemos generar sistemas pasivos de enfriamiento y de calefacción para que no tengamos que estar utilizando el calor, bueno, perdón, la energía para calentar o enfriar los espacios. Dentro de esto, pues también tenemos que prever los espacios de separación de residuos y la composta, por lo mismo que les decía, la basura no existe en la naturaleza y por lo tanto no debería existir en nuestras casas. Tenemos que ver cómo reducimos la cantidad de residuos que hacemos o si logramos por completo no tenerlos, ¿no? Los sistemas de captación, separación y reutilización de agua, estos tienen que ver con un tema comunitario, si no es comunitario, con un tema de política eh, pública, porque necesitamos, si tenemos aguas grises, ¿qué hacemos con, con la separación de aguas grises, aguas negras? Y pues tratar de reutilizarlas y tratarlas de manera tal que podamos, pues, no estar contaminando constantemente nuestras aguas. Y el uso de huertos, que también nos puede ayudar a regular la temperatura en el espacio inmediato. Entonces, estos son elementos que en realidad no necesitamos comprar, no es una nueva tecnología, simplemente es utilizarlos de manera adecuada en el diseño para, pues, hacernos la vida más fácil. Y tenemos otros que son cosas que van a colaborar al diseño. A veces, aunque tengamos este diseño, no es suficiente y necesitamos prever que no va a ser suficiente. Y también pues necesitamos a lo mejor energía, generar energía independientemente de todo esto. Entonces, bueno, tenemos la parte de las celdas fotovoltaicas para generar energía. Es un tema un poco controversial. Ahorita se van a baterías o se mandan a la red eléctrica, pero bueno, en México tenemos suficiente asoleamiento para poderlo hacer sin mayor problema. Los calentadores solares, hay que analizar también si los necesitamos o no. Hay zonas del país que son muy calientes todo el año y que un calentador solar realmente no nos va a funcionar. Tenemos la parte de los biodigestores cuando no hay drenaje y queremos utilizar baño húmedo, los biofiltros. Y bueno, viene otra parte que son las chimeneas, los extractores, materiales aislantes de manera industrial, los ventiladores y los ahorradores de agua y de luz. Con esto lo que quiero decirles es que el uso de las tecnologías no es malo. El abuso de este uso es el que nos ha traído hasta este momento, ¿no? Porque a lo mejor hay lugares donde sí vamos a necesitar calentar artificialmente o enfriar artificialmente, pero lo que no puede ser es que
En lugar de trabajar en favor del medio ambiente y en favor de nuestras casas, como ya existe la solución tecnológica, me olvido de hacer este diseño. Y bueno, pues ahora sí, ¿cómo defino cuáles son las ecotecnologías que necesito? Pues lo primero es ver en qué gasto más energía, sobre todo los que están remodelando, ver su recibo de luz, su recibo de agua, perdón, de gas, cuándo sube, cuándo baja, y eso nos va a decir en qué meses estoy ocupando más energía. Si de pronto sube en la época de calor, pues tal vez estoy ocupando más energía porque tengo los aires acondicionados. Si sube en la época de frío, muy probablemente esté con los calefactores. Entonces, es importante que revisemos esto porque esto nos va a dar un indicador de por dónde podemos resolver eh, o dónde va a ser más eficiente nuestra inversión. ¿Qué actividades me gustaría hacer? A veces no estamos hablando específicamente de calentar o enfriar, sino estamos hablando de, me gustaría tener mi propia comida. Entonces, bueno, ¿qué actividades me gustaría hacer? ¿Cuánto tiempo tengo para hacerlo? Eh, ¿Qué resultado quiero obtener? Esas son como preguntas que nos haríamos para definir qué cosas puedo hacer. ¿Qué espacio tienes disponible? Y aquí entra el ejercicio del inicio. Si ustedes ven, los que ya están habitando su casa y quieren hacerla un poco más eficiente, ustedes pueden ver cuáles son las áreas que están subutilizadas si no tienen verde. Y a lo mejor ahí tenemos un espacio disponible que no habíamos pensado. O, eh, pues también tenemos eh, espacios que ya tenemos más o menos destinados, pero pues sí va a depender porque las ecotecnologías, sobre todo las que sustituyen, pues requieren espacio dentro de nuestra casa. Entonces, pues es importante hacerlo. Y bueno, al final evaluar el costo-beneficio. Voy a invertir, voy a decir, por ejemplo, quiero cambiar y separar mis aguas grises de mis aguas negras para poderlas reutilizar, pero entonces tengo que abrir el baño y tengo que hacer todo el cambio. ¿Cuál es el costo? Y no solamente estoy hablando del costo económico, sino ambiental, porque vamos a tener que romper y vamos a tener que sacar eso y se vuelve cascajo que después hay que sustituir. Entonces, bueno, hay que analizar si vale la pena este esfuerzo, porque tengo a dónde llevarlo o solo voy a hacer la separación para después juntarlo porque el drenaje solamente va a las aguas negras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son cosas que hay que analizar, poner una balanza y tomar una decisión.